Gracias por estar ahí conectado con nosotros. Quisiera en esta noche tocar una expresión que aparece en Génesis capítulo 16, versículos 13 y 14. Amén, un abrazo. Que aparece en ese capítulo, es la expresión el Roy. No quiero tocar en esta noche lo que tiene que ver con las coordenadas generales del texto. Saludos para Juan de Dios Montero. No quiero tocar tampoco el espacio directo, lo que tiene que ver con los espacios físicos y el espacio simbólico, el tiempo directo y el tiempo indirecto. No quiero tocar tampoco las acciones ni los diálogos de los personajes, que voy a mencionar a un diálogo, porque es un pasaje bíblico que tiene muchas aristas, sino concentrarnos cuando Agar sale en el desierto, maltratada por Sara. El tema de la mirada es un tema clave en el versículo 4 y 5, cuando ella se ve encinta, luego comienza a mirar a su señora con desprecio, pero al mismo tiempo ella utiliza una expresión cuando huye al desierto, las cuales están en Génesis capítulo 16, versículos 13 y 14. Y ahí está donde ella dice: tú eres el Roy. Dijo Agar a Yahvé, que le había hablado, el nombre de tú eres el Roy. Pues dijo: si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve. Por eso se llamó aquel pozo de la Hay Roy. Y esa expresión va a aparecer en Génesis 24, 62. Y también va a aparecer en capítulo 25, versículo 11. Va a aparecer ahí. Para hablar en Génesis 24, 62, que ahí estuvo Isaac. Ahí Isaac vivió en el pozo del viviente que me ve, el Roy. Entonces el Roy es una expresión que en el sentido profundo significa el viviente que ve y reconoce mi existencia, reconoce mis procesos, reconoce mis circunstancias, reconoce mis necesidades, reconoce mis sueños, reconoce mis aspiraciones, reconoce también mis frustraciones. Para ello no paso inadvertido. El Roy es el Dios solidario que me sale al encuentro. Él toma la iniciativa. Y en este caso le sale al encuentro a Agar. Saludos para Lisandro, bendiciones. Le sale al encuentro a Agar. Y esa expresión es una expresión hermosa. Yo no tengo que contar todo el capítulo. Eso lo vamos a trabajar después. Saludos para Fernando Lugo, que está conectado con nosotros. Esa expresión que está ahí, de ese pozo que va a aparecer en Génesis 16, 13 y versículo 14, ya estaba en Génesis 24, 62. En la historia, cuando se relata, cuando el criado va a buscar esposa para Isaac, y se va a hablar de que ahí vivió Isaac. Y aún después de la muerte de Sara también, Génesis 25, 11. Esa expresión en Roy es el viviente que vive y reconoce mi existencia. Sabe por el dolor que estoy pasando. Sabe de la aflicción que estoy pasando. Sabe que en la casa de Sara, dos personas que tenían promesa y palabra profética me maltrataron. Y la gente que lee ese capítulo 16 sabe que el Señor no le habló a los patriarcas ahí, en ese capítulo. En esa sección también. No, le habló a la esclava. Le habló a la esclava que le servía a una mujer estéril. Entonces, cuando sale huyendo al desierto, el ángel del Señor le dice: ¿de dónde vienes y para dónde vas? Algunos han traducido la palabra Yahvé, otro ángel del Señor, otro Señor Dios. Eso no es una pregunta como que el Dios omnipotente, omnisciente, ignora lo que está viviendo acá. No, es una pregunta que busca acercamiento, no información, sino acercamiento, que es otro tema que lo tocaremos otro día. Pero esa expresión va a aparecer
en Génesis 24:62 y en Génesis 25:11, Ber Lahai Roi, el pozo del viviente que vive, que reconoce mi existencia, que me ve. Por eso se establece, si uno lee la historia, se establecen dos diálogos. Arriba, en los versículos 1 al 6, hay un diálogo entre Sara y Abraham. Los versos 7 al 14, hay un diálogo entre Agar y el ángel del Señor. Un diálogo. Y el diálogo se inicia con dos preguntas que ustedes la conocen. ¿De dónde vienes y para dónde vas? El Roi es el Dios que ve que los hijos de Israel están siendo afligidos en Egipto y ha descendido para liberarlo. Es el Dios que sale al encuentro, el Dios solidario, el Dios compasivo, que sale al encuentro. Hay gente que Dios le va a salir al encuentro. Hay gente que Dios reconoce su existencia. Hay gente que Dios reconoce que han sido menospreciados, despreciados. Entonces Dios se le aparece y se muestra un Dios simpático y misericordioso. Esa expresión, el Roi, es una expresión hermosa, señores. Y el Señor se la dice a un esclavo, a una esclava. Y también a cualquier persona que esté viviendo un momento de esclavitud. A una esclava se la dice. Los patriarcas la maltratan. Ahí hay varios contrastes ahí. Hay un diálogo entre Sara y Abraham, pero hay un diálogo entre Agar y Dios. ¿Dónde se da ese diálogo? En el desierto. En el desierto Agar tiene una experiencia con el Roi. Es en el desierto, en el momento de aflicción de ella, que ella tiene una experiencia inolvidable. Pero ahí en ese lugar, en una etapa posterior, vivió Isaac. En el lugar donde Agar descubrió el Roi, ahí vivió Isaac. Nada más hay que leer Génesis 24:62 y Génesis 25:11. En una etapa posterior, ahí vivió Isaac. En ese lugar Isaac tuvo una experiencia también con el Roi, el viviente que ve y que reconoce mi existencia. Para él no paso inadvertido. Él no me ve como alguien indiferente. No. Él toma la iniciativa y me sale al encuentro. Ahí en el desierto, que fue su primera experiencia de Agar. Estamos hablando de primera experiencia registrada, porque se supone que ella tuvo algún tipo de experiencia para ser esclava en la casa de los patriarcas y la matriarca. Pero el Roi, wow, señores, qué expresión hermosa, es una expresión extraordinaria. El viviente que vive y reconoce mi existencia. Se muestra compasivo, tierno, misericordioso. Él sabe lo que estoy pasando, él sabe lo que estoy viviendo. No se le apareció a Sara y Abraham en este caso, porque el nombre de Abraham se cambió después. No. Ojo con eso. Se le apareció a la esclava, a la maltratada, a la que estaba sirviendo en una casa, y en la misma casa hicieron un plan para ellos beneficiarse y la usaron a ella como un objeto. A esa esclava Dios se le aparece en el desierto. El Roi, señores, el Roi. Y ahí en una etapa posterior, Isaac tuvo una gran experiencia. Ese es el pozo del viviente que vive, que me ve. He sido vista, he visto. Va a aparecer como Ber Lahai Roi en Génesis 24:62 y Génesis 25:11. Interesante eso. Y ese pozo está
cerca del Negev. Interesante eso, interesante. Algo muy importante para la gente que está ahí conectada ahí con nosotros, ese pozo está entre Cades y Beret. Aprendas ese término, pozo del viviente, del viviente. Algunos traductores van a poner viviente que me ve. La Biblia de Jerusalén va a poner tú eres el Roy, en Génesis 16:13. Tú eres el Roy. Wow, es como que si Agar dijera, bueno, todavía estoy viva. He visto al Roy y todavía sigo viva aquí. Es como cuando alguien está pasando por un proceso y él se le aparece, él le sale al camino, le sale al encuentro. Señores, eso es interesante, esa expresión que está ahí. Quise tocar esa expresión, igual está tocando expresiones así, de 2, 3, 4, 5 minutos. Aprendas esa expresión, búsquenla en la Biblia de Jerusalén, esa expresión ahí. En Génesis 16:13, en la Biblia de Jerusalén, búsquenlo. Tú eres el Roy, el viviente que reconoce mi existencia. Por otro lado, interesantísimo, si uno fuera a tomar la palabra mirar, saludo para Reyes Roberto, la mirada de una persona puede comunicar descalificación o indiferencia. Eso lo planteó José Ramírez Key, especialista en Antiguo Testamento. Puede comunicar también lo contrario, simpatía y misericordia. A veces nosotros hemos escuchado expresiones de la gente. Si la mirada matara, ¿y qué mirada fue esa que le echaron a la persona? El ángel del Señor dirige su mirada a Agar. Su dolor no ha pasado desapercibido para Dios. Wow. Wow, 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 wow. Interesante. Agar logra ver algo muy diferente ahí. Muy diferente. Se encuentra con el viviente. Amén, Roberto. El Roy, el viviente que vive y reconoce mi existencia. Ese viviente sabe que tú tienes un llamado, que tú tienes un ministerio, que usted tiene una asignación. Las asignaciones son geográficas. Agar se encuentra con él en el desierto, no en la casa de los patriarcas, no. Lo encuentra en el desierto, cuando ella sale huyendo. Obviamente hay otro encuentro que se da en una etapa posterior en el desierto, en Génesis 21, pero aquí es una experiencia que ella tiene. Y ella dice, si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve. Así lo traduce la Biblia de Jerusalén. Por eso se llamó aquel pozo de la Jai Roy. Está entre Cades y Beret. Wow, señores, esa expresión apréndansela, que es una expresión hermosa. Ese es el pozo donde el Señor se le apareció a Agar. Y 16:7, y le halló el ángel de Jehová también a una fuente de agua por el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, Génesis 16:14, por lo cual llamó a aquel pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Y donde vivió Isaac, Génesis 24:62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Luego Génesis 25:11. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Es decir, que en ese lugar donde Agar se encontró con el Roy, en una etapa posterior, ahí vivió Isaac. Ahí vivió Isaac. Wow, señor, interesante, interesante, brillante eso. Esa expresión, el Roy, el viviente que vive y reconoce mi existencia. Reconoce quién soy.
reconoce lo que estoy pasando, reconoce mis procesos, reconoce mis circunstancias adversas, reconoce mi llamado, reconoce mi liderazgo, reconoce que yo soy una criatura del Señor, reconoce que yo soy un hijo del Señor, reconoce que soy un instrumento de Dios. Para Él no paso inadvertido. El Roy, Señor, el Roy. La Biblia de Jerusalén, para la gente que se está conectando ahora, utiliza la expresión: tú eres el Roy. Wow. Tú eres el Roy, el viviente, el que vive, el que reconoce mi existencia. Para Él no paso inadvertido, no paso ignorado. Me sale al encuentro. Él toma la iniciativa. No me deja solo ahí. No. Me sale al encuentro. No le salió el encuentro a Sara y a Abraham. No. Le salió el encuentro a la esclava, a la maltratada, a la que usaron como objeto, a la que estaba sufriendo, a la que estaba en un proceso de aflicción, a la que tuvo que dejar la casa donde ella servía como esclava. No estamos tocando aquí ahora cómo ella llegó a ser esclava, todo el mundo conoce ese proceso. Lo que queremos decir es que cuando ella se va de la casa al desierto, el Señor le sale al encuentro. Ahí hay gente conectada que el Señor le va a salir al encuentro. No importa el proceso, no importa la circunstancia que usted esté viviendo. El Roy va a tomar la iniciativa y te va a salir al encuentro. El viviente, el que vive, para el cual no paso inadvertido, el que no me mira indiferente. No. El que no me ignora. El que sabe lo que estoy pasando. El Roy. Una expresión hermosa, apréndansela, señores, que está en versículos 13 y 14. Y para la gente que se está conectando ahí, en una etapa posterior, Isaac vivió ahí. Ahí vivió Isaac, Génesis 24, 62. Ustedes pueden leer el versículo 7. Un pozo donde se le apareció a Agar, el Señor Agar. Y luego le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Génesis 16, 14. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beré, donde vivió Isaac. Génesis 24, 62. Y vení Isaac del pozo del viviente que me ve. Eso fue cuando él se encontró con Rebeca. Él venía de ese pozo. Wow, eso se convirtió, señores, en una referencia a ese pozo. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguev. Luego Génesis 25, 11. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Wow, Señor, impresionante. Saludos para Marlene García desde Argentina. Y ahí va a estar la expresión Ver Lahai Roy. Ver Lahai Roy. Wow. Aprendas esa expresión. Así que el viviente, el que vive y que reconoce mi existencia, te va a salir al encuentro. Él reconoce tu existencia. Él no te mira indiferente. Él sabe lo que está viviendo en tu liderazgo, en tu familia, en tu entorno, en la comunidad. Él lo sabe. Agar le salió al desierto. Posiblemente a ti te salgan en encuentro en tu casa, en el desierto, en el camino. Él va a utilizar múltiples formas de comunicarse contigo, porque él va a tomar la iniciativa. Él va a tomar la iniciativa, porque el Roy, el viviente, el que vive, el que reconoce mi existencia, tomó la iniciativa para salir a la esclava al encuentro.
Él te va a salir al encuentro. Para Él, tus procesos no son ignorados. No pasan inadvertidos esos procesos. No pasan. La gente que se va conectando ahora, le voy dejando ahí mi canal de YouTube. Se llama Generación de Avivamiento y Reforma. Ahí está. Ahí no puedes apoyar ahí. El viviente, el que vive, que reconoce mi existencia, tu existencia, te va a salir al encuentro. Él no te va a mirar indiferente, te va a mirar con simpatía, con compasión, con misericordia. Él va a ser solidario porque él va a tomar la iniciativa. Así que bendiciones. Quise dejar esta expresión, una expresión hermosa que está ahí en Génesis capítulo 16, versículos 13 y 14, que ahí vivió Isaac cerca del pozo del viviente que me ve, el Roy, y Génesis 25, 11. Cuando él se encontró con Rebeca, él venía de ese pozo. Génesis 24, 62. Y Génesis 25, 11, ahí vivía. La Biblia de Jerusalén va a traducir, tú eres el Roy, en el versículo 13. Tú eres el Roy. La Biblia de Jerusalén. Por eso recomiendo mucho la Biblia de Jerusalén. Recomiendo mucho también la Biblia de las Américas. Ojo con eso. Así que bendiciones, feliz noche, un abrazo desde aquí.